noches, buenos días, buenas tardes. Depende de donde esté cada uno de ustedes. He estado pensando en qué interesante sería que meterse una periodista y pedirle una entrevista a Dios, ¿no? Claro. Entonces, si le vamos a hacer una entrevista a Dios, ¿qué lenguaje vamos a usar? Vamos a usar, pues, nuestro lenguaje. Y él lo deberá entender. ¿Cuáles ideas vamos a usar? Nuestras ideas. ¿En qué área nos vamos a desarrollar? En el contexto que nos desarrollemos, dependiendo de la época, si es que hacemos referencia a las partes, en las preguntas, a las partes bíblicas, ¿no? A mí se me ocurre preguntarle, por ejemplo, ¿quién eres tú? Como dicen que dijo Moisés. Yo pienso, obviamente, como pensó Moisés, este, y creo que se respondió Moisés mismo, porque no creo que Dios le haya contestado. Pero bueno, estamos a hacer una entrevista a Dios, tipo Moisés. Entonces, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Dios? Entonces, si logramos ver el rostro, wow, como es en nuestra imagen y semejanza, le vamos a ver una sonrisa bonachona, agradable, de papaito bueno, de papá. Yo imagino que él diría, bueno, ¿cómo me defines tú? O sea, me devolvía la pregunta. Porque si te la respondo yo, desde el punto de vista de Dios, no la vas a entender. En cambio, si lo responde con tu imaginación, con con tu lenguaje humano, entonces tal vez la puedas entender. Entonces, yo creo, bueno, le diría yo, digo, ya que me pones en esa encrucijada, para mí particularmente, creo que para muchos seres humanos, tú eres un ser necesario. Así como dicen que el que decía que era Dios Yahvé, dicen que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Es algo parecido, ¿no? Tú eres el que eres, indudablemente. Entonces, y todo lo que nosotros exponemos y hablamos de Moisés y hablamos de Abraham y hablamos de Adán y Eva, entonces tenemos que ir al contexto histórico de cada una de esas partes y la mentalidad que tenía cada uno de esos seres humanos en esa época. No solamente los protagonistas, Adán y Eva, Yahvé, sino el escritor, el narrador, porque el narrador, el escritor le está poniendo, como en este caso lo estoy haciendo yo, este, ideas propias del ser humano. Entonces, bueno, para mí el ser necesario. ¿Por qué el ser necesario? Porque tiene que haber alguien inteligente que sea con un plan o sin plan, yo pienso que es con un plan, haya creado todo lo que existe. Entonces, para nosotros no entendemos crear lo que existe ante nuestros ojos, ante nuestro tacto, ante el ser humano. Porque ante Dios, pues, siempre ha existido, y ese siempre ha existido es vocabulario humano. Entonces, muy difícil de explicar simplemente
diciendo siempre ha existido y siempre existirá. Ahí viene una preocupación, porque entonces yo te diría, Dios, bueno, ¿y cómo nos hiciste? Es verdad que existe el Big Bang. Entonces volverías, me imagino, a sonreír y decir, bueno, esa es una idea humana de acuerdo a escudriñar la ciencia. Escudriñando esa ciencia, el ser humano definió lo que era el comienzo, lo definió como el Big Bang, cosa que me parece muy adecuada. Y por cierto, fue ideada por o ustedes llaman, por un cura católico. O sea, el Big Bang, esa teoría, surge de, de un monje religioso, de un católico. Entonces, ok, entonces, eres el ser necesario, existió el Big Bang, ajá, existió el Big Bang, ¡pum! Una expansión del universo. Me imagino, pues por la densidad sería imposible la vida humana en esas temperaturas que se desarrollarían en ese momento. Tendría que ser vidas o cosas pequeñas o grandes, no importa, pero que pudieran subsistir a ese momento de la creación. Que claro, así es, y eso es lo que nos define el Big Bang. Posteriormente tiene que ver en la expansión del universo, entonces tiene que haber ya surgir una tranquilidad, una calma, un sosiego, y eso, después de ese inmenso calor, y con ese inmenso calor, ayudó a la formación de los microorganismos. Te lo está diciendo de acuerdo a lo que yo he pensado, he estudiado, he entendido. Eso quiere decir que sí puede existir, o sí existe, pues un proceso evolutivo. De hecho, pues, aunque parecemos que somos los mismos, no somos los mismos hace 100 años. Nuestro cerebro ha ido cambiando. Y seguimos mutando sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. O sea, la evolución es un hecho. Entonces yo le digo, oye, ¿por qué permites que, si eres un ser único y extraordinario, Dios, que hayan tantas religiones y tantos formas de querer decir cómo eres tú, quién eres tú? Que yo me imagino que Dios diría, bueno, eso es un problema del género humano, que de acuerdo al género humano decidió organizarse, reunirse, formar sectores sociales y todo lo que el ser humano ha ido creando para existir y subsistir. Entonces, por eso existen las religiones, porque no entendíamos que hubiera un sol y de repente se apagaba, una luz, perdón, que de repente se apagaba, que era el sol, y de repente surgía una más suave, la luna. Entonces, claro, el cambio del día a la noche es parte de la evolución. Y es parte inexplicable. La lluvia, la luz, para explicarnos, la llegamos a llamar Dios. Y nos creamos esa cantidad de dioses que existieron hace tiempo, los griegos. Entonces, de ahí ese es el problema de las religiones. Y luego, como cada ser humano está formado en diferentes grupos sociales, con diferentes ideas, entonces
y diferentes necesidades, o con las mismas necesidades, de diferentes formas de alcanzarlas. Entonces unos, los más vivos, los más inteligentes, dijeron no, porque el sol es el Dios sol. Es el que nos calienta, el que nos ayuda a que crezcan las plantas, o sea, nos alimenta. Y comenzamos a adorar al Dios. Entonces, en ese caso, así como decimos que tú eres una necesidad, el ser necesario, entonces nosotros creamos a nuestra imagen y semejanza ese Dios. Y decimos que Él nos creó a nosotros imagen y semejanza. Entonces va evolucionando la parte, vamos a llamarla espiritual religiosa, mística, y se va llegando poco a poco viendo la ciencia, lo que es el sol, lo que es la luna, lo que es el agua, la química, y vamos llegando a conclusiones y vamos evolucionando desde el punto de vista del intelecto. Pero claro, ya han pasado muchísimos años y en esos años se han acumulado experiencias, ¿no? Y pensamientos y formas de creer cómo eran las cosas de acuerdo a ese contexto histórico en que se vivió, de acuerdo a esos años. Entonces, ¿por qué dicen que tú decidiste enviar un hijo? O sea, tener un hijo humano. Y a la vez, como hijo tuyo, pues a la vez el heredero del trono. Sería Dios también. Entonces, dice, mira, lo que pasa que ustedes, para autogobernarse, yo no les puse ninguna ley, nada más que crecer y reproducir. Pero ustedes, para gobernar y controlar a una población que iba creciendo, necesitaron hacer unas leyes. Y como el ser humano rebelde, dentro de su libertad, dentro de su libre albedrío, entonces inventan las leyes y comienzan las leyes, pero no les hacen caso. Entonces hubo la brillante idea de decir que yo, o sea, que tú, Dios, nos pusiste 10 mandamientos. Y así van surgiendo que no eran 10, sino eran 600 y tantos, porque eran mandamientos que decían que los puse yo, Dios, pero realmente lo pusieron ustedes para el control de enfermedades, para el control del ser humano ante el otro ser humano. Y bueno, ¿y por qué tú quieres que nosotros te amemos a ti y te adoremos a ti ante todo? ¿Por qué no nos impones con una ley? Y es la pregunta que le hago yo a Dios. Entonces Dios llega y me dice, no, yo no le puse esas leyes. Yo no quiero que ustedes me adoren obligado, que me quieran obligado. Allá ustedes en su libertad, en su libre albedrío, cómo piensan que deben comportarse, cómo piensan que deben tener relación conmigo. Entonces yo, para ayudarlo en ese sentido, envío a mi hijo Jesús. Entonces, pero para enviar a mi hijo Jesús, que sea humano, a pesar de ser mi hijo, como yo soy el creador de todo, no lo voy a crear de repente, sino quiero dentro de esa evolución. Por eso es que él les decía el hijo del hombre, porque es hijo de la forma humana, considerando el hombre el ser humano. Entonces,
Para eso necesita nacer de una carne, de mi creación. Entonces, por eso es que, y para eso, pues, para que no pelearan, y si fueron diferentes ideas, debieron ser varias mujeres, pero no, porque voy a tener un solo hijo con, con género humano, como género humano. Entonces, tomo la decisión de tener un hijo y dentro de esa decisión escojo a una niña, a una virgen, a una mujer que sería la mamá de mi hijo en el mundo, en el género humano. Y esa madre necesita tener una familia. Entonces me busco a una excelente persona, como las había, así como los había malos y los había buenos, también. Y escojo al señor José para que se case con ella, pero ese hijo no va a ser forjado en la forma humana, sino va a ser creado dentro del vientre de una mujer, de un ser humano con género femenino. Y esa es la mujer. Y esa mujer se llama María y esa es la mamá de mi hijo. Llegando a este momento de la entrevista, yo decido cortarla allí porque llegamos al nacimiento de Jesús, de una virgen llamada María, que va a ser el otro capítulo que lo voy a grabar dentro de breve momento también, pero para que no salga tan largo un solo video. Entonces, esta es la primera parte de la entrevista de Dios, que aceleradamente la llevamos desde la formación, desde la creación del universo hasta el nacimiento del Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Buenas noches, gracias, nos vemos en el próximo capítulo.